Cuenta la leyenda que el rey Hiranyakashipu rechazaba a su hijo, Prahlad, porque éste adoraba al dios Vishnu en vez de adorarlo a él. Por eso, el rey decidió asesinarlo con la ayuda de su hermana Holika. Ella poseía un abrigo que la protegía del fuego, entonces se inmoló junto con Prahlad en su regazo. Sin embargo, fue Prahlad quien sobrevivió al fuego, mientras que su tía, Holika, pereció. Esta historia es uno de los orígenes del Festival Holi, uno de los más populares en toda India. Aunque este festival es mayormente conocido por su carácter recreativo y por los escándalos que implican las aglomeraciones, su celebración tiene un propósito social que va más allá de la diversión. El Holi ha sido ampliamente celebrado desde el siglo IV de la Era Común, principalmente en India y en Nepal. Sin embargo, ahora se conoce y se realiza en otros continentes del mundo. Este festival sucede en el equinoccio vernal y está conectado con el recibimiento de la primavera, que significa para la cultura un nuevo comienzo, una etapa de fertilidad y abundancia. Además, este evento sucede en la última luna llena del calendario lunar hindú y da paso al siguiente mes. Aunque las celebraciones pueden durar hasta más de una semana, los días más importantes son la noche antes de la celebración de colores y el día en el que se juega propiamente el Holi. Estuvimos presentes en este festival para conocer cómo desde la historia hasta las prácticas cotidianas de este rito ancestral hacen parte de la construcción de paz en la comunidad. En la víspera del Holi, la tía de Prahlada, Holika, quien intentó asesinarlo siguiendo órdenes del rey, se quema. El fuego está presente en diversas festividades, tales como la quema de Herodes en la fiesta de Reyes o la quema del hombre de mimbre en la cultura celta, y significa la purificación y el nuevo comienzo en un sentido ritualístico. En este caso particular, la ceremonia celebra el triunfo del bien sobre el mal y el desenlace kármico de quienes pretendían hacerle daño a Prahlada, devoto de Vishnu. Después de la ceremonia de fuego, llega el tan esperado día de Holi. Imagina por un segundo que estás en un espacio para celebrar la vida, en el que no te importa ni quién eres ni de dónde vienes. Participar en el juego, en el jolgorio, hace que terminemos siendo irreconocibles. Se pierde la noción del individuo mientras nos convertimos en una misma lluvia de colores. El festival, de alguna manera, es una licencia de liberación de la estructura social en donde las dinámicas de poder se revierten. Se desdibujan las nociones de casta, de enemistad y de estatus económico. Además, según la profesora Whitney Sanford en su artículo Don't Take It Badly, It's Holi, el acto de intercambiar colores significa renovar y mantener los lazos sociales. Y la importancia ritualística de este momento recae en encontrarnos con el otro en un momento de colectividad libre de prejuicios y de sesgos. El Holi muestra lo importantes que son los espacios en donde podemos dejar a un lado los prejuicios y los estereotipos para encontrarnos en un espacio de celebración colectiva. Es un festival que destaca el amor libre de etiquetas y el vínculo social a partir de la conexión con el fuego, la primavera, la tradición y la diversidad. Porque aunque su origen provenga de la religión hindú, cualquier persona es bienvenida a ser parte del Holi. Y así como en el Holi, podemos elegir si vivir los rituales que nos rodean desde un ángulo consumista y comercial, o celebrar la importancia sociocultural de estos festivales en nuestra construcción de tejido social. ¿Cómo estamos celebrando las festividades en nuestros territorios o en nuestro país?
¿Estamos presentes solo para la foto? ¿O es un ejercicio que nos permite compartir otras creencias que nutren nuestros procesos de vida? Para construir paz, somos capaces.